todos? Gracias, le damos a Dios gloria y honra. Mis amados, y vamos a terminar ya la segunda parte de el don de hacer milagros, los milagros. Y compartíamos sobre el hot o semión o dunameis que hacen algunos creyentes como don, regalo de parte del Espíritu Santo a esos creyentes, Y en este espacio vamos a estar retomando nuevamente lo que es ese don de hacer milagros, ¿sí? Y de igual manera, cómo el hacer milagros en Jesús. Cómo el hacer milagros en Jesús. Y encontramos que sobre esto hay un propósito en Dios, lo del milagro. Y leíamos en Marcos capítulo 6, del 1 al 6. ¿Y qué encuentra usted ahí en lo referente a los milagros? Dice de una manera triste, de una manera preocupante. En el versículo 5 del capítulo 6 de Marcos, ¿sí? Capítulo 6 de Marcos, versículo 5, dice: y no pudo hacer allí, ¿qué más? Ningún milagro. ¿Quién? Jesús. Imagínense, Jesús. No es el pastor X, no es el evangelista Y, no es la hermana tal, Jesús. Eso es algo triste y preocupante. Ahora, ¿por qué no pudo hacer ningún milagro? Dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Hay milagros de sanidad, pero hay sanidad que es lo referente a los hermanos que oran, que Dios les da el don de orar por los enfermos. Pero aquí habla de milagros, no hizo ningún milagro. Imagínense usted negarse a que Dios haga milagros en su vida. Usted dirá, no, la Biblia dice que hay personas. La pregunta es, ¿cuándo yo o usted hemos caído en no permitir que esos milagros sucedan en nuestras vidas? Eso es preocupante. Porque el Señor quiere hacer milagros. Él es el que hace los milagros. Amén. Poniendo sobre ellos, ¿qué? Las manos. Hubo sanidad. Pero dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Conoce usted lugares donde no permiten que Jesús, que Dios haga milagros? Ahora, extendamos esto. Uno, cuando usted dice, pastor, pero eso contradice la naturaleza divina de Jesús. Acuérdese que Jesús actuó en su humanidad. En su humanidad. No creía. ¿Y por qué? Dice, subamos, ¿no? Dice el versículo 6. Y estaba asombrado. ¿De qué? Esta palabra asombro es también la que equivale para milagro. La palabra milagro, dunameis. Imagínate, el Señor se asombra, se maravilla de la incredulidad. Pero también dice la Escritura que Él se asombra de la fe. ¿Se acuerdan de la fe de la mujer sirofenicia y del militar? Pero aquí Él se asombró ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Pero Él dijo, bueno, aquí se acabó todo. No, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mis amados, el hot y el dunameis, Dios está dispuesto a hacerlo. No está limitado al tiempo, pero tristemente la incredulidad, ¿sí?, obstaculiza. Ahora, vamos a profundizar.
Dios deja de hacer milagros porque usted no crea. Él seguirá haciendo milagros. Porque Él es el Dios, el que los hace. Pero, escuche, pero Dios ha hecho y seguirá haciendo milagros, pero también podemos entender que esas personas reciben milagros, pero no hay peor ciego que el que no quiere. Y ahí sí es más grave. No, es que yo no estaba en eso tan grave. No, eso no es como tan complicado. Y esa es una situación complicada. Y queremos racionalizar los milagros. Y vamos a tocarlo rápidamente. Voy a avanzar. Entonces, imagínense, eso es preocupante. Y le comparto esto porque el Señor Jesús no quiere asombrarse de Andrés Iván, de la incredulidad mía, frente a los milagros que Dios quiere hacer en mi familia y en mi vida. Que no pueda hacer ningún milagro, imagínense. Pero Él seguirá haciéndolos en su gracia y en su poder. Amén. Amén. No voy a entrar a profundizar lo de este texto, pero sí en lo referente a milagros. Imagínense, eso es algo delicado. Ahora, hermanos, en lo referente a qué es el milagro, permítame nuevamente afianzar eso. La otra vez hablábamos de lo que es el milagro y quiero esta vez, ya para cerrar, ¿no? Encontramos que la definición, ¿qué es un milagro y qué es el don de milagros? Este término, encontramos el término hebreo, el que hemos estado compartiendo, ¿no? El och, que significa, en este caso, signo, un signo. Es un signo, la palabra como tal significa signo, o es algo que representa o evoca a otro, es decir, los milagros es un signo o evoca a quien hace el milagro. Usted por eso no se puede quedar con el milagro, debe ir a quien hizo el milagro y no al hombre. El hombre es solamente un medio que Dios utiliza para que usted reciba el milagro. ¿Sí? A ver, si aquí hubiéramos tomado un jugo de esos que vienen envasados, ¿usted se toma el envase o el jugo que está envasado? El jugo que está envasado. Y muchas veces ocurre eso. Nos quedamos con la forma de quién hizo el milagro, de cómo hizo el milagro, sino quién. ¿Quién es el que lo lleva? Dios. Y por eso llegamos a ser aquellos en los cuales Jesús y Dios se asombra de la incredulidad. En Marcos capítulo 6, ¿por qué Jesús no pudo hacer ningún milagro? Porque ellos no creían porque Jesús se había criado en Nazaret. Este es el hijo del carpintero. Aquí están sus hermanas. Ponen la mirada en el hombre y no en Dios, que hace los milagros. Y también desconocían quién era ese que estaba ahí, el Salvador, el Mesías, el Cristo. Mis amados, encontramos frente a ello la palabra griega semión, que significa señal, que muestra o indica hacia dónde proviene el milagro. Muchas religiones evocan milagros y hacen romerías y hacen recorridos buscando el que hace el milagro, pero no quien hace, es Dios, no la persona, no el objeto, es Dios. Encontramos también que hacer milagro, por tanto, ¿qué vendría siendo en hebreo y en griego? Es el poder, ¿sí? El poder que da Dios para, en su poder, el poder de Él, ese poder superior de
poner en orden lo natural y de una fuerza sobrenatural. Eso es bastante complicado, ¿no? Pero vamos a hacerlo más entendible. Un milagro es una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Es una manifestación que no está en lo cotidiano, pero tenga claro esto. Dios no modifica, está por encima de lo natural. Por ejemplo, aquí hay una tempestad y empieza a tumbar casas. Y un hermano dice, hermano, vamos a orar. Y nos arrodillamos a orar. Y creemos en ese Jesús, en ese Dios que hace cesar la tormenta. Y la tormenta cesa. Pero eso no quiere decir que ya no haya tormentas. Cuando Jesús hubo la tempestad, no dejaron de haber más tormentas. Sí. Y hay gente que piensa eso, ¿no? Es que el Señor coge la naturaleza y la modifica. No. Hace cesar y puede llevarlo a que lo que estaba sucediendo ahora se detenga. El milagro. El milagro no está en que no llueva. ¿Sí? No llueva. El milagro está en que oremos durante, como en el caso de Elías, y llueva. Porque el no llover se llama sequía, pero el llover se llama precipitaciones. Pero cuando ha habido bastante sequía y los que diagnostican el tiempo dicen, oye, pero esta es temporada de lluvia, ¿por qué no ha llovido? Ah, no, el calentamiento global, no las quemas. Pero cuando una iglesia le cree a Dios, a ese Dios que hace milagros, Él no está sujeto al calentamiento global. Él no está sujeto a lo que esté sucediendo de manera imprudente por el hombre. Él tiene el control de lo natural para ponerlo por encima y ser algo sobrenatural. Es una manifestación de Él decir, yo soy el creador tuyo. Te está pasando esta circunstancia que humanamente se te sale de las manos. A mí nunca se me sale de las manos. La creación no está sin rumbo. La creación no está al garete. No, yo tengo el control sobre ella. Mis amados, sobre ello podemos encontrar entonces que esta palabra hebrea 8, milagro como tal, aparece en Éxodo capítulo 7, versículo 8. En Éxodo capítulo 7, vamos rápidamente. Éxodo capítulo 7. Nos habla ahí el Señor para seguir aclarando sobre ello. Porque muchas veces, ¿qué hacían los fariseos? Pedían de Jesús señales, y veían esos milagros, que la palabra milagro viene también significa señal, y no creían. Dice el capítulo 7 de Éxodo, capítulo 7, versículo 8, y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ¿qué más dice? Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad que dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga ¿qué? Una culebra. Ahora, ¿la vara era culebra antes o fue después? Fue después. Pero volvió a ser vara. Amén. El Señor no cambia, porque muchos dan una explicación de los milagros como si el Señor ya cambió, modificó su creación. No, el milagro es una manifestación de lo que Él ya estableció para que usted se dé cuenta, Él es el que tiene el control. Es como usted en su casa, ¿no? Usted puede tener en la sala los muebles acomodados de esta manera, y usted un día dice, no, lo voy a acomodar más bien en el mismo espacio, pero voy a colocar el sofá de este lado, las poltronas de este lado y el buffet de este lado. Y llega otra persona y dice, ¿y por qué usted cambió eso? ¿Por qué cambió el lugar de sus muebles de la sala? ¿Usted qué le dice? Si no le gusta.
Claro, y eso es lo que nos dice Dios. Cuando nos acercamos a Él clamando por milagros, y dice, pero si yo soy el que hago los milagros, no eres tú. Si yo quiero, te digo sí y te digo no, porque tengo un milagro mejor para ti. Un milagro mejor para ti. ¿Sí? Entonces, mis amados, dice ahí, luego encontramos que los hechiceros Janes y Jambres hicieron también de las varas de ellos, ¿qué? Culebra. ¿Y qué pasó? Ah, ¿Se volvieron otra vez varas? no, la otra, la de Moisés se comió. Entonces hablamos de milagros ¿qué? Engañosos, dados por la brujería, por la hechicería, pero no están por encima de los de Dios. Se las comí y no. Pellizquese si usted está ahí tocando puertas donde hacen milagros, pero no están por encima de los milagros que hacen Dios. Porque estos van a terminar ¿qué? Devorados, destruidos. Ay, yo fui y me echaron unos baños Y me hablaron y al estoy oído. mejor. Sí, pero después te sale algo peor. Y siempre estás pagando y pagando y pagando y pagando y pagando. Y tenga cuidado de esos predicadores, ya no lo voy a tocar así, de esos predicadores Por eso te diciendo que se son sanadores y cobran, porque se vuelven igual, ¿no? Y Dios los reprende fuertemente. Bueno, entonces, ¿y qué pasó después que la vara que de Aarón se convirtió en serpiente y tragó las otras? ¿Siguió siendo serpiente? No, Volvió otra vez. Volvió otra vez, mis amados. Una vara. Para que usted testifique, lo que el Señor hace. El Señor hace lo que Dios hace. Milagros, mis amados hermanos, milagros poderosos, maravillosos que Dios hace. Avancemos. Encontramos también entonces la vara en la cual se convierte en serpiente y devora a las demás, que también se habían convertido, las varas de estos hechiceros, pero no prevalece el poder de Satanás, de la brujería, de la hechicería, sobre el poder milagroso de Dios en nuestras vidas. El milagro de Moisés sacó también, encontramos cuando sacó agua de ¿qué? De la peña. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 6. Agua de la peña. ¿Usted puede hacer que una piedra saque agua? ¿Una piedra árida? No. Usted puede darle una explicación racional. No es que había un manantial ahí oculto. Pues, si usted quiere pensarlo así, el creador de ese manantial que estaba ahí hizo que brotara. Pero más que hubiera un manantial, Dios es el Dios de milagro, que puede hacer que una roca seca, fluya agua. Amén. Milagros. Israel cruzó en seco el río Jordán. Josué capítulo 3, versículos 15 y 17. Y ya Israel había cruzado el mar ¿qué? Rojo. Éxodo capítulo 14. Elías oró para que descendiese fuego. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 37 y 38. Luego encontramos a Jacobo y a Juan cuando Jesús no le permiten entrar a la aldea de los samaritanos le dicen, aquí no vengas, aquí no entres. ¿Y qué dijo Jacobo y Juan? ¿Que descienda qué? ¿Cómo hizo quién? Elías. Y ahora le digo una cosa. Si Jesús le hubiera dicho, hágale, ruegue, hubiera descendido. Mire que Jesús no le dice, oh, mire que lo que va, si ustedes piden no va a descender. No, dije, ¿de qué espíritu sois? Amado, amada, ten cuidado. Santiago capítulo 3, lo que tú expresas. Dios respalda, si estás en la presencia de Dios, lo que tú declaras. ¿Sí? Dios respalda. Entonces Jesús le dice, cuidado, ¿de qué espíritu soy? Yo no he venido aquí a... ¿Tú no me crees? Bueno, listo. No estuviéramos acá, ¿no? ¿Cuántas veces hemos
negado al Señor como Pedro, ¿no? Y el Señor nos dijo, Pedrito, yo te advertí, ¿no? Que cantaría el gallo. No lo miró. Y en el original, ahí en griego, como lo miró, no lo miró como diciendo, yo te había dicho, no, lo miró con amor. No para cuestionarlo, sino para decirle, te espero, ¿sí? Te espero después de la resurrección para que le fortalezcas a los hermanos. Avancemos, mis amados. Milagros. Entonces, cada uno de estos, ¿por qué son milagros? Porque de lo cotidiano, de lo que usted vive normalmente, el Señor manifiesta algo que no estaba sucediendo en ese momento, o de manera cotidiana, o de manera natural. Encontramos la que leíamos la vez pasada. Eliseo hizo flotar el metal, el hacha. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y 7. Luego pasamos a los milagros de Jesús, que fueron muchos. Cuando Jesús cambió el agua en vino. En vino, pues imagino que los que tienen tabernas, los que quisieran invitar a Jesús para, ¡ay, Señor! Pero eso tiene una enseñanza, ¿no? Una enseñanza, que no era inducirnos al alcoholismo, ¿no? Porque entonces se contradice cuando dice Proverbios, no mires el vino cuando enrojece, ¿no? Porque entra suavemente como serpiente, morderá, ¿no? El Señor quería dar una enseñanza. En primer lugar fueron las bodas ¿de qué? Santificando, bendiciendo la pareja. No un hombre y un hombre, no una mujer y una mujer, sino un hombre y una mujer. Y el vino, para el que tenía vino y viñedos, era un signo de bienestar y prosperidad, que les iba a ir bien, ¿sí? Pero también encontramos que significa la sangre de Jesús, en la cual Él nos da la mejor obra para ser reconciliados con Dios. No el vino que estaban tomando antes, que la cual ahí quedaban borrachos, sino un vino nuevo que nos santifica y nos reconcilia con el Padre. Amén. Amén. ¿De cuál estás tomando? ¿Del milagro de la salvación, en la cual Él derramó su sangre por usted y por mí? ¿O del que ofrece el mundo, que lo que te trae es amargura, economía destruida? Y ni Jesús les cobró, porque la salvación es por gracia. Avancemos. Encontramos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 2, en la cual nos habla de las bodas de Canaán. Calmó la tempestad, Mateo capítulo 8, versículo 23, versículo 26. Calmar la tempestad. La tempestad, estuvimos una vez compartiendo de que lo tremendo de la tempestad es que usted no sabe cuándo se presenta y cuándo termina. Pero Jesús llevó el milagro de que la tempestad cesara. Cual sea la tempestad que estás enfrentando en tu vida, Él puede hacer que cese en este momento. ¿Lo crees? Amén. Jesús y Pedro caminan sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículos 22 y 31. El alimento para ti y para tu hijo. No, para más de 5,000 personas. Y muchas veces nos preocupamos porque yo tengo a Camilo y a Josué y a mi esposa que come bastante. Qué bueno. Y no engorda. Y nos preocupamos. Y miramos la nevera y nada. Y vemos. Pero la Biblia nos muestra que Él multiplicó los peces y los panes. Los multiplica. Y no lo hizo ayer, sino lo que lo hace siempre, si le crees. Amén. Amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 5 al 14. Encontramos el milagro de la resurrección a Lázaro, Juan capítulo 11. Ahora, vamos a ir concluyendo sobre los milagros en la iglesia primitiva o en la iglesia del primer siglo y la iglesia en el cual Jesús obra. Encontramos el milagro en la cual dice la escritura para liberar de la cárcel. Hechos capítulo 5 versículos 17 y 20. Cuando Pedro fue encarcelado, Pedro,
fue encarcelado y dice la Biblia que la iglesia oraba. Si usted tiene problemas judiciales y sabemos el problema judicial de la tramitología y todo eso, Dios puede agilizar esas circunstancias jurídicas o legales, sacarte de eso, liberarte de ello. Un muerto resucitado, Hechos capítulo 9, versículo 36 al 41, capítulo 9. Liberación de la cárcel, ahí haciendo referencia nuevamente a Pedro. Luego encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 31 y 32 en el caso de Pablo. La ceguera de un enemigo, Hechos capítulo 13, versículos 6 al 11, sobre este mago que distraía al cónsul cuando Pablo predicaba la palabra y lo distraía. Y Pablo va a decir: hijo de toda perdición, ¿hasta cuándo trastornará los justos juicios, caminos del Señor? Hasta ahora quedará ciego. Y eso, cuando usted ora, Señor, confunde la mente de esa persona. Pertúrbale, Padre Santo. Divide esos planes que tiene contra mí. Y Dios los hace. Por eso debemos entender cómo Dios procede en los milagros, para que usted pueda orar con esa dirección y esa autoridad. Jesús dijo: si un reino dividido, ¿qué? No prospera. Señor, divide todo plan de Satanás. Y cuando usted ora así, está haciendo de que en el ámbito espiritual la maquinación del enemigo, del diablo, no prospere. Amén. ¿Cuál es el propósito del don de milagros entonces? Mis amados hermanos, detrás de ese don hay un mensaje. Y el mensaje es, primeramente, que Dios quiere utilizarla a usted como instrumento para traer esos milagros. Usted no es el que instrumentaliza a Dios, usted es el instrumento que Dios utiliza para que se den esas manifestaciones de ese milagro de una manera extraordinaria en la vida de la iglesia o en la vida de una persona en la cual Dios quiere responder o suplir una necesidad. Mis amados hermanos, encontramos también que los milagros de Dios y los milagros del diablo, como lo compartíamos ahorita, lo referente a Moisés y la vara que se convirtió en serpiente, y la de Janes y Jambres, que imitaron. El diablo va a imitar los milagros. Una cosa es imitar y otra cosa es que sean. ¿Sí se acuerda el programa este? Yo me llamo, y usted no se llama, usted se nombra. Mira qué cosa tan espantosa. Y sí, yo respeto eso, ¿no? Pero es triste cuando usted tiene que utilizar la imagen de otro para sentirse realizado. Y no me refiero al comediante, ¿no? Hay un comediante que ellos imitan. Me refiero a esas personas que utilizan la realización de otro para lograr la realización propia. ¿Cómo se siente usted viviendo la vida de otra persona y no la que Dios te ha dado? ¿Cómo te sientes tú no utilizando los dones y talentos que Dios te ha dado para imitar los talentos y dones de otra persona? No has vivido la vida. Has vivido la vida de otra persona. Y Dios te llamará a cuenta sobre eso. Dios te llamará. Ni los gemelos hacen eso, ni los gemelos. Físicamente se parecen, pero no son iguales. Algunos terminan estudiando la misma carrera de medicina, pero uno es cirujano y el otro es pediatra. Pero qué triste. Y el diablo imita, y es un mal falsificador. Para usted identificar lo falso, debe aprender más de lo auténtico. Tienes que estudiar cómo Dios obra milagros para identificar cuándo son milagros que vienen de Dios, o vienen de la sugestión, o viene de el maquillaje y del montaje que se hace. Milagros de Dios. Rápidamente, Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños,
y te anunciare señal, ¿o qué? O prodigios, milagros, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses que no conociste, y si qué, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Para qué? Si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios nos prueba para ver si nosotros tenemos de identificar. También la Biblia dice que se cumplan esos prodigios. Dios nos prueba si nuestro corazón está detrás de esas personas, de esos milagros, y no detrás del que hace el milagro, el cual es Dios. Encontramos también lo que leíamos, ¿no? En Éxodo capítulo 7 sobre las señales, la cual Dios hizo a través de Moisés. Y encontramos en Hechos capítulo 8 a Felipe en Samaria, en la cual Dios lo utilizó haciendo milagros. Pero también encontramos un brujo, ¿sí? Simón, que anteriormente de escuchar el evangelio, él imitaba y decía que eso era Dios, que ese era un poder dado por Dios. Y dice la escritura que él también creyó y fue bautizado. Pero luego cuando llegan los apóstoles y empiezan a orar, él dijo, yo quiero ese don, yo quiero ese poder. ¿Sí? Y se le acerca a Pedro y le dice, mira, aquí está este dinero, dame ese, yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Mis amados, usted no puede negociar los milagros. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado con pactar. Usted no puede pactar con Dios. ¿Usted cree que Dios necesita para hacer un milagro que usted pacte con Él? En ninguna manera. Él lo hace porque le place. Porque le place. Para su gloria. No para la gloria suya. Ni siquiera para la gloria del milagro. La gloria de Él, que es el que hace el milagro. Terminemos, amados. La falsedad se encubre cuando la gloria no se da a Dios, sino a otro. La falsedad se da cuando la gloria se dirige a la persona, que es el medio, y no a Dios, que utiliza el medio. Y ahí se vuelve un milagro peligroso, porque no se le está dando la gloria a Dios. Así es. Los milagros son explicados para la ciencia, y con eso termino. Para la ciencia, los milagros son explicados como una remisión de curación. Esa es la palabra que ellos utilizan. Milagro no, es una remisión de curación. Es una manifestación espontánea de sanidad, dicen los médicos. Esa es la explicación que ellos dan. Una remisión de curación. Y uno les pregunta, bien, una remisión de curación. ¿Y quién dirigió esa remisión de curación? Entonces algunos van a decir, la sugestión. La sugestión. Una persona con cáncer en la garganta que ya ha hecho metástasis, que tiene esto acá destruido, que se le ve el maxilar y los dientes y todo destruido y en putrefacción, con mucha sugestión, no va a lograr que las células se formen nuevamente. No van a hacer que esa lengua en putrefacción vuelva a ser una lengua mejor que la que tenía antes. No de una explicación así. Dios dirige y hace milagros. Amén. Así como puede quitar un dolor de cabeza, puede dar la vista. Como puede dar la vista, puede dar lo que nadie puede hacer, y ningún hombre aquí, ninguna mujer puede ser el mediador. Es el único mediador que puede dar ese milagro, que es la salvación, y el único mediador es Cristo.
Puedes recibir un milagro de sanidad, un milagro financiero, un milagro temporal. Pero si no tienes el milagro a través del mediador, el cual es Cristo, que es la salvación, no te vistas que no vas. Y muchas personas reciben milagros, pero rechazan el milagro de la salvación, que es a través del arrepentimiento y creer que solamente a través de Jesucristo podemos ser aceptos a Dios. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Señor, todos los días vemos los cielos que cuentan la gloria y el firmamento tuyo. Señor, perdónanos si muchas veces hemos sido incrédulos al obrar milagroso tuyo. El primer milagro, darnos un día más de vida, y el principal milagro es la vida eterna. Si algún hermano, todos estamos necesitados, Señor, que tú respondas según tu voluntad a ese milagro. Señor, tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Ellos creen, obra el milagro, Señor. Obra, Padre bendito, en tu nombre, oh Jesús. Te lo pedimos, te lo suplicamos, para gloria y honor tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.